Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a continuar con lo que es semiología respiratoria. Habíamos indicado que existe una inspección tanto estática como una inspección dinámica. En la estática es ver la forma del tórax, si hay circulación colateral, si hay algunas tumoraciones, lesiones en piel, el tipo de tórax y demás. En la dinámica nosotros ya vamos a poder tomar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que es normal, de 12 a 22 en el adulto, puede variar dependiendo en los niños. La respiración, cuando está normal, en el rango normal hablamos de respiración eufnéica, pero si está incrementado en frecuencia, más de 22, algunos dicen 20, ¿no? 22, hablamos de taquipnea. Si el paciente no respira, hablamos de apnea. Apnea indicando que el paciente ha cesado la respiración. Bradipnea, cuando el paciente tiene una respiración menos de 12 respiraciones por minuto. Hiperapnea se refiere al aumento en frecuencia y profundidad. Polipnea, respiración rápida y superficial. La ortopnea da a entender que el paciente no tolera el decúbito. Vale decir que el paciente sentado está muy bien, no tiene muchas molestias, pero una vez que se recuesta, el paciente tiene disnea. A eso se llama ortopnea, cuando el paciente no tolera estar recostado, o sea, el decúbito supino. En relación a la platipnea, se refiere a la disnea que el paciente va a manifestar cuando el paciente se pone de pie. Echado, recostado, está muy bien, no tiene disnea. Una vez que se para, puede manifestar disnea. ¿Qué pacientes? Sobre todo pacientes que tienen problemas del diafragma. En ortopnea, pacientes cardiópatas generalmente, con problemas de corazón, insuficiencia cardíaca, no toleran el decúbito y tienen ortopnea. Platipnea, pacientes que tengan alteraciones en el diafragma. También existe lo que es la trepopnea. La trepopnea se refiere a la disnea en decúbito lateral, trepopnea. ¿En qué patologías? Problemas de derrames pleurales masivos, abscesos masivos y demás. También es importante tomar en cuenta lo que es la inspección, en la inspección dinámica, los patrones respiratorios. Ya decíamos apnea cuando no hay respiración, pero puede haber algún tipo de patrón tipo Bayot, Chine-Stokes, Kussmaul. Recuerden que, por ejemplo, en el Bayot, generalmente el paciente tiene periodos de apnea, pero tiene ciclos irregulares con periodos de apnea. En cambio, el Chine-Stokes tiene ciclos bien determinados, o sea, ciclofnea, con periodos de apnea. El Kussmaul, por ejemplo, son respiraciones profundas y seguidas. ¿En qué patología vemos Kussmaul? En lo que es la acidosis, cetoacidosis diabética, Chine-Stokes, insuficiencia cardíaca clásica, o el Bayot en patologías del sistema nervioso central. Vamos a ver un video. Chine-Stokes. Miren, periodos de apnea, hipopnea, hiperapnea. Este paciente, si lo ven, está en apnea, no está respirando, está en apnea. No respira. Y empieza a respirar. Empieza, empieza, empieza más, empieza. Así, hiperapnea. Este es el Chine-Stokes, llamada también ciclofneica, respiración ciclofneica, sobre todo insuficiencia cardíaca crónica. Llega a un pico, empieza a descender y hace apnea, no respira. 1, 2, bueno, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, por lo menos unos 22 segundos, 20 a 22 segundos el paciente estaba en apnea. Y nuevamente repite el ciclo, hipopnea, hiperapnea.
¿En qué patologías? Sobre todo insuficiencia cardíaca avanzada, en ACVs, pacientes que tienen alteraciones, que reciben hipnóticos, pacientes que tienen algún tipo de intoxicación por monóxido de carbono, sedación, etc. El de Bayot es la respiración con apnea, pero de forma irregular. ¿Tiene periodos de apnea? Irregularmente. Trastorno del sistema nervioso central, sobre todo. O también puede ser Kushmaul, profundo y seguido, respiración profunda y seguida, en la cetoacidosis diabética o en cualquier tipo de acidosis metabólica. Recuerden que el hombre tiene una respiración netamente torácica, la mujer es costal superior, y los niños generalmente tienen una respiración abdominal, no se olviden. Tengo que hacer la palpación. En la palpación yo podré determinar lo que es el perímetro torácico, la sensibilidad, temperatura, si hay masas, cómo está la expansibilidad, el frémito, si está incrementado o disminuida las vibraciones vocales, y así podré ver las características. Perímetro torácico, la amplexación tendré que tomar en cuenta, y además la expansibilidad del tórax. Maniobras de palpación de la Ségué, tanto anterior como posterior, para ver la expansibilidad. Maniobras de Ronald, generalmente en la parte de los ápices, para poder ver la expansibilidad de los vértices. También hacemos la percusión directa o indirecta. La percusión directa, llamada también de Auenbruer, y la indirecta, dígito digital de Gerard. La de Auenbruer, o directa, se hace directamente con los dedos sobre la superficie de la piel. En cambio, la dígito digital o de Gerard tiene que tomar en cuenta, esta es la bimanual. Hay un dedo que es plexímetro y otro que es percutor. El plexímetro está apoyado a la piel y el percutor sería en este caso el dedo que va golpeando, percutiendo. Siempre se hace en forma comparativa. Podemos encontrar sonoridad normal, a eso le llamamos sonoridad pulmonar conservada, pero puede haber matidez como en el hígado, no percute el hígado, eso es matidez. También haber su matidez, pero también puede haber timpanismo, cuando hay bastante aire, por decir así, en un neumotórax se podría tomar en cuenta, timpanismo, ¿no? La auscultación generalmente es directa, antiguamente se hacía eso con un paño, actualmente es indirecta, mediante un fonendoscopio. Vamos a ver enseguida, vamos a escuchar enseguida algunos ruidos. Todo eso me va a dar síntomas compatibles con más signos, igual síndromes, los síndromes pleuropulmonares. En la condensación, por ejemplo, la inspección, la expansibilidad puede estar normal, en la de la Ségué o la de Ronald. La palpación sí o sí va a haber vibraciones vocales incrementadas. ¿Por qué? Porque va a haber condensación. Percusión matidez, auscultación crépitos húmedos. En cambio, en el derrame pleural va a encontrarse vibraciones vocales abolidas o disminuidas, matidez y murmullo vesicular ausente. En el asma lo más relevante, por ejemplo, es las sibilancias bilaterales, neumotórax, aumento del movimiento, vibraciones vocales disminuidas, timpanismo y murmullo vesicular ausente. A ver, vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es sintomático respiratorio? Tos con expectoración por más de 15 días. Más de 15 días. ¿Qué pienso? Paciente que tiene tos 15 días. ¿Qué voy a pensar que tenga? Sospechamos tuberculosis. Una tuberculosis. Tendré que realizarle baciloscopía seriada. 2 muestras actualmente. Si sale positiva, tendré que hacerle Gene-Esper. ¿Para qué Gene-Esper?
tuberculosis, para ver si es resistente a la rifampicina. Muy bien, es para ver si hay resistencia a la rifampicina. Muy bien. Y ya de acuerdo a eso iniciamos tratamiento con esquema sensible o con medicación de segunda línea para pacientes resistentes. Eso es lo que es sintomático. Vamos a escuchar un ratito de vamos a ver, vamos a escuchar los ruidos pulmonares, y vamos a ver dónde están los ruidos pulmonares. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No hay duda? Bueno, vamos a escuchar algunos ruidos. Esperemos que se vaya escuchando. Ustedes me dirán dónde está la lesión. Recordar que los bronquios de pequeño calibre, cuando disminuyen su volumen, van a dar sibilancias, silbidos, sibilancias. Cuando la lesión está en el alveolo o el intersticio, nos dan crépitos. Cuando es la lesión en el bronquio de gran calibre, roncus. Repito, roncus, bronquio de gran calibre, sibilancias en bronquio de pequeño calibre, como en el asma, y crépitos, como en neumonía, en la lesión que tiene en el alveolo. Vamos a escuchar algún tipo de... A ver, ¿me dirán ustedes qué es esto? Alguien está con el micrófono encendido, ¿no? ¿Se escucha? ¿Ya apagaron el micrófono? Sí, ¿no? No se escucha, doctor. Sí, no, sí, es que todavía no lo... Es que alguien está con el micrófono encendido. Bueno, a ver, ahora sí escucharemos. Van a escuchar crépitos, crépitos. Son crépitos más finos, un poquito más gruesos. Otros crépitos. Los crépitos generalmente se dan cuando hay lesión en el alveolo o en el intersticio. Estos crépitos, cuando son muy finos, podemos pensar en que se trate, por ejemplo, de una fibrosis pulmonar. Es como estrujarse los cabellos. Uno agarra los cabellos entre los dedos y los frota y tiene ese mismo sonido. Crépitos. Estos son crépitos finos. Vamos a escuchar ahora lo que son algunas sibilancias. Esos son crépitos. Escuchemos algunos. .
No se escucha, es muy bajo el audio. Ahí vamos a buscar otros ruidos. ¿Qué es este ruido? ¿Algo lo escucha? No se escucha bien, doctor. Lo que pasa es que hay un niño gritando. Pero, hombre, ¿dónde está ese niño? Sáquenlo. Apaguen los audios, todos los audios. A ver, escuchen nuevamente. A ver. A ver. Roncos. No, peor no se escucha. A ver, vamos a buscar otro ruido. Aquí. Pero lo básico es, ya saben, que tiene que haber. Lo básico, no se olviden, que los mismos crépitos se van a producir. Se van a producir los crépitos, se van a producir en el alveolo, los roncus en los bronquios de gran calibre y las sibilancias en los de pequeño calibre. Sibilancias hablamos de probablemente asma, crépito o neumonía o una fibrosis, son muy finos. A ver, vamos a escuchar estos ruidos. Un poco de atención. Esto, por ejemplo, es crépitos finos. Me parece que les pasé, si más no me acuerdo, les pasé creo este video. Si es que más no me acuerdo, creo que les pasé al... Está en la página del Facebook, doctor. ¿no? Ahí está, crépitos finos. Es como estrujarse los cabellos. Son bien finos, habla de una lesión en el intersticio. Generalmente una fibrosis pulmonar. Estos son más gruesos. Esto podemos ver, por ejemplo, en neumonías. Cuando escuchamos crépitos en un solo pulmón, podemos nosotros mencionar que ese paciente tiene una neumonía asociada. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? Una neumonía paciente que refiere tos con expectoración, alza térmica, o sea, fiebre, dolor en puntada de costado, con evolución de 1 día, 2 días, le va a decir. Me mojé hace 2, 3 días con la lluvia, me dormí con el ventilador, y ustedes lo escuchan, crépitos así gruesos, en un solo pulmón, en un solo hemitórax, pensará en una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo uno puede simular esto? Es frotándose los cabellos, ¿no? A ver, frótense los cabellos. Tiene mucha similitud a ese sonido. Estas son sibilancias inspiratorias y expiratorias. En el asma, ¿no? No se olviden el asma. Sobre todo, hay otras patologías más, pero para que se den cuenta. Unas sibilancias expiratorias, mire, escúchenla. En el asma, ¿no? EPOC también puede ser.
Y cuando hay un derrame pleural, probablemente hay un roce pleural. Bueno, son los ruidos básicos que tenemos que conocer. Crepitos, roncos y sibilancias. No se olviden, es importante saber reconocer estos. Probablemente en su parte práctica les toque también reconocer cuando vayamos, Dios mediante, al hospital, ¿no? Cuando esto se solucione. Bueno, seguiremos. ¿Alguna pregunta hasta acá, alguna duda que tengan? En el video, ¿tienen que hacer, si no me equivoco, un video de esto? ¿Ya hicieron o tienen que hacer recién? Adelante. Tenemos que Adelante. hacer, doctor. Ya Ya hicieron. nos dio la hora que tenemos que hacer. No, ¿Alguien ya tenemos que hizo? hacer, Dios mediante, el 25 lo tenemos que entregar. Esa es la fecha. Ya. Por vía virtual me van a tener que entregar, ¿no? Es muy extenso el video, tiene que ser corto nomás, no muy largo. ¿Cómo tienen que hacer? En la parte de respiratorio, todos tienen que, bueno, no se pueden simular un paciente al que le tocó del grupo. Van a ser en grupo de 5, dijimos, ¿no? Sí, doctor, máximo 6 integrantes. Ya, pero no pueden reunirse, pues tendrán que ver cómo lo hacen virtualmente, lo harán, no sé cómo harán. Bueno, por ejemplo, yo tengo un paciente, yo puedo empezar diciendo, digamos, voy a examinar al paciente, qué sé yo, que tenga un derrame pleural, clásico, derrame pleural. Entonces yo tendré que empezar, indicaré, bueno, voy a indicar, la idea es que se vea la cara del que está haciendo el video, para que sepamos quién está haciendo. Pueden enfocar la primera toma, puede ser el médico que está haciendo, en este caso el estudiante, y vamos a empezar a hacer el examen, ¿no? La primera se enfoca al médico y ya, directamente a las maniobras. Vamos a revisar, vamos a hacer el examen físico de tórax. Primero vamos a ver la expansibilidad pulmonar, maniobra de Ronald. Meta aire, por favor, y el paciente podrá inspirar, ¿no? Ronald, vértices. Vamos a continuar con la maniobra de la CG. Meta aire, por favor, y el paciente tendrá que inspirar profundamente. Podemos apreciar que en el hemitórax, por decir, derecho, digamos, derecho, la expansibilidad está disminuida. Hemitórax derecho. Seguimos. Inspección, palpación. Por favor, repita la palabra 33. El paciente repite 33, 33, 33, y tú vas percibiendo. Se puede evidenciar en la palpación que las vibraciones del hemitórax derecho están abolidas, por decir. Vamos a continuar con la percusión, maniobra de dígito digital de Gerard. Y percutirá. Se puede apreciar que existe matidez a la percusión en el hemitórax derecho, en todo el hemitórax. Y van a auscultar. Por favor, inspire profundo con la boca entreabierta. Y el paciente va a inspirar. Vamos a auscultar. Y diremos, bueno, en la auscultación se puede evidenciar que el murmullo vesicular está abolido en todo el campo pulmonar del lado derecho. Es compatible con un síndrome de derrame pleural. Y acabó el video en referencia a lo que es el examen de tórax posterior. Más o menos de esa manera tienen que realizar el video. ¿Alguna duda sobre eso? Para que continuemos. Doctor, yo tengo una consulta. Pasa que mi grupo y yo ya, o sea, ya habíamos hecho el video, pero lo hicimos con todo lo que estaba en la lista. Por ejemplo, a mí me tocó hacer de actitudes, a una compañera le tocó hacer de las marchas y las fascias, a otro compañero le tocó hacer lo que era auscultación y así, y cada uno grabó su parte y usó a su familia como un paciente, los que necesitaban un paciente. Está excelente. Me parece Lo bien. juntamos todo, pero se hizo como unos 48 minutos, pero es todo, no solo respiratorio, es todo lo que estaba en la lista que nos mandó. Ah, perfecto. Claro, si han hecho, me parece muy bien, pero les decía que tendría que estar más o menos de esa manera la parte de
de tórax posterior, les digo, ¿no? O sea, tendríamos que tratar de simular que estamos atendiendo a un paciente y eso es lo que vamos a hacer, digamos, ¿no? En la parte práctica, eso tendríamos que hacer. Lo que hicimos en este momento, más o menos de esa manera, tenemos que desenvolvernos en la parte práctica. Claro, no hay problema, si ya está hecho, no hay lío, pero tendrían que cerciorarse de que más o menos esté así, ¿no? ¿Listo? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, si no hay más preguntas. Vamos a ver algunas patologías en relación a patologías neumológicas. Ya habíamos visto esta parte, o sea, todo esto ya hemos visto. ¿Hasta dónde vimos? Creo que vimos hasta asma, vimos epoxi, no me acuerdo, neumonía, derrame, ya creo que ya vimos. Pero estamos volviendo a repasar todo esto, ¿no? Vamos a continuar con el derrame pleural. Nos interesa la parte de semiología. Recuerden que el enfoque va a ser a semiología. Bueno, el derrame pleural, ¿qué es? La acumulación de líquido en el espacio pleural. Tomen en cuenta que el espacio pleural es Doctor, virtual, pero que se disculpe. puede... Adelante. Lo que pasa, No se ve doctor, la- es que ¿No se ve? nos habíamos quedado hasta las patologías respiratorias. O sea, prácticamente terminamos solamente el examen físico respiratorio y hasta ahí quedamos. No vimos lo de las patologías respiratorias. Paula, adelante. Sí, doctor, es lo que está mencionando Mauricio. Sí, doctor, Directamente quedamos, se está pasando usted al otro tema, digamos así, a la continuación. y Faltan las quedamos patologías cabal aquí al respiratorias. final del examen físico. Bueno, entonces con mayor, entonces tengan mayor atención porque entonces vamos a continuar. ¿Listo? Sigamos entonces. Derrame pleural dijimos que se puede dar justamente cuando hay un desbalance entre la producción y la remoción del líquido. Dijimos que hay un espacio que es virtual, pero que se puede volver cualquier momento real por la acumulación de líquido o aire. Normalmente hay líquido muy escaso para que las dos pleuras puedan desplazarse. Entonces, derrame pleural es el acúmulo de líquido en forma excesiva por un desequilibrio entre la producción o la remoción. En relación a la etiopatogenia, podemos decir que hay trasudados y hay exudados. Los trasudados relativamente no son patológicos, pero los exudados sí son patológicos. Mi misión es descartar ya sea que sea trasudado o exudado. Tengo que yo saber si es un líquido patológico o no patológico. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿Cómo se produce? Los trasudados generalmente se dan por el aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Ejemplo clásico, insuficiencia cardíaca. Hay tanto líquido, tanta volemia en el intravascular que tiene que fugar a algún lugar. Generalmente hace un tercer espacio, hace edemas, pero también puede hacer derrame pleural. Entonces la insuficiencia cardíaca nos puede llevar a eso, aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Esto, generalmente el líquido no es patológico, tiene bajas proteínas, y además de eso, la lesión no está en la pleura, está en el corazón. Una falla cardíaca puede desencadenar en derrame pleural. Otro, la disminución de la presión oncótica de las proteínas puede llevar a la producción de un trasudado. Vale decir que cuando hay pocas proteínas en el intravascular, el líquido puede ir a un tercer espacio y hacer también edemas en miembros inferiores. Ejemplo, pacientes que orinan las proteínas, proteinuria, como en el síndrome nefrótico, o pacientes que tienen problemas hepáticos, cirrosis hepática, no produce el hígado proteínas y el paciente baja las proteínas y por ende en el intravascular hay un desequilibrio en el medio interno y los líquidos van a fugar a un tercer espacio, derrame pleural. Igual, trasudado, bajo en proteínas. Y hay otros que son aumento del líquido intersticial pulmonar en la tromboembolia pulmonar, disminución de la presión pleural en las atelectasias. Pero las primeras dos son las más frecuentes. Exudados, en cambio, se debe por un aumento en la permeabilidad en la microcirculación pleural que se puede dar secundaria a una neumonía, a un cáncer, a una tuberculosis, a una neumonía que complica con derrame pleural.
Todo esto va a aumentar la permeabilidad en la microcirculación pleural, que es lo que produce, repito, en tuberculosis, en cáncer de pleura se llama mesotelioma, o cualquier otro derrame, como derrame paraneumónico. Y los otros que son menos frecuentes, pero que también hay que tomar en cuenta: obstrucción del flujo linfático, rotura vascular torácica o del conducto torácico. Vamos a ver cómo se da un derrame pleural. Recuerden ustedes que, por ejemplo, clásico, tuberculosis, digamos. Una tuberculosis, ¿qué puede producir? El paciente hace derrame pleural. Puede haber, puede ser que este paciente tenga tuberculosis clásico, digamos. Empieza a acumular líquido y de repente el líquido está entre la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral es la que está en contacto con el pulmón y la pleura parietal en contacto con la caja torácica. Entre ambos, miren, se junta el líquido. ¿Y este paciente qué va a tener en la clínica? Es muy fácil darse cuenta. ¿Qué va a tener este paciente? ¿Qué creen que puede tener? Disnea. Disnea, doctor. ¿Algo más? Dolor en punta de costado. Taquipnia. ¿Algo más aparte de eso? Disnea, sí. Dolor, miren, ¿cuál de las dos pleuras duele? La que más duele, bueno, la que tiene sensibilidad es la pleura parietal, no tanto así la visceral. La pleura parietal es la que duele, le da una pleuresía, un dolor, en este caso torácico. Si el paciente tiene derrame masivo, va a tener disnea seguramente, dolor, muy bien. Y también puede tener tos, pero tos sin expectoración. ¿Por qué? Porque es una tos irritativa. Además, si es de origen infecciosa, va a tener seguramente fiebre. Si no es infecciosa, no tiene por qué tener fiebre. ¿Entendido? Además de eso, se dan cuenta en radiografía, podemos apreciar borramiento del seno. Miren la curva parabólica de Damaso-Ellis. Y cuando este derrame es masivo, va a desplazar el mediastino. Por ende, el pulmón también hace una atelectasia. Miren cómo está disminuyendo de volumen. Los derrames pueden ser, repito, o trasudados u exudados. En relación al diagnóstico, en el diagnóstico, siempre todo empieza en la historia clínica. Si el paciente me dice: doctor, le cuento que tengo un dolor en la espalda, además de falta de aire, de tos sin flema, hace 3-4 semanas, no voy a pensar que sea un proceso agudo, no voy a pensar en una neumonía que complicó con derrame. Generalmente voy a pensar en otra patología crónica. Si es anciano, por allá está en cáncer, ¿no? Mesotelioma maligno. Si es una persona relativamente joven, por ahí tuberculosis pleural, linfoma, tendría que descartar, pero tendría que preguntar eso al paciente, ¿no? Clínicamente, laboratorialmente, imagenológicamente y mediante toracocentesis para ver qué tipo de líquido tiene. Los síntomas: tos, disnea, dolor, lo más frecuente, fiebre si es infecciosa. A la expansibilidad pulmonar, vamos a ver que en las maniobras, por ejemplo, de la CG, va a estar disminuida, en las de Ronald. Abolición de las vibraciones vocales, matidez a la percusión, ahí está, matidez, y murmullo vesicular va a estar disminuido a la auscultación. Puede haber derrames pleurales que son clásicamente típicos o pueden ser atípicos. Los típicos, lo que les dije, ¿no? Clásico borramiento del seno, la curva parabólica de Damaso-Ellis, desviación del mediastino. Pero pueden ser también atípicos, por ejemplo, derrames intercisurales, nos van a dar un pseudotumor pulmonar o tumores fantasmas o tumores evanescentes que se llaman. En este clásico derrame pleural típico,
Borramiento del seno, la curva parabólica y desviación del mediastino. Este seno es lo normal, tiene que haber siempre esto. Seno costofrénico en forma con ángulos agudos, cardiofrénico lo mismo. Borramiento del seno, costofrénico y cardiofrénico. Segundo, la curva parabólica y cuando es masivo, desviación. Borramiento, la curva y cuando es masivo, desviación. Borramiento del seno costofrénico, la curva parabólica y cuando es masivo, desviación. Este está completamente desviado, miren ustedes. Completamente desviado. Acá se puede apreciar. Miren el corazón muy desviado. Queda a entender un gran derrame pleural. Lo mismo. La tráquea está muy desviada, el mediastino muy desviado. Borramiento del seno, la curva no se ve porque es masivo, pero hay una gran desviación del mediastino al lado contrario. Tráquea bien desviada. Y entonces uno tiene que asumir que es un derrame pleural. Borramiento del seno. Hacemos una toracocentesis y sale pus, hablamos de un piotórax o empiema pleural. Este es atípico, no tiene esa curva característica. Miren, este es al revés la curva. Hablamos de derrames pleurales atípicos. Cuando son muy antiguos, los derrames se ve de esta forma. Esta característica se ve a un costado, son atípicos. Este es lo que les decía, un tumor fantasma o evanescente. ¿Tiene derrame pleural? Sí, tiene derrame pleural. Borramiento del seno, acá no lo tiene. Se puede ver el seno costofrénico con ángulos agudos, acá no. Pero el derrame se fue a la cisura. Recuerden que aquí está el lóbulo superior, lóbulo medio. Entre ambos está la cisura menor o horizontal. Lo que pasa es que el líquido se fue a la cisura y dio una sensación de falso tumor fantasma o evanescente o atípico si quieren. Yo a este paciente le doy diuréticos y el tumor desaparece. En realidad no era un tumor, era líquido intercisural. Un derrame pleural, sí, pero este es una atelectasia, pero tiene borramiento del seno, me dirán. Sí, evidentemente. Las atelectasias se caracterizan por pérdida de volumen del pulmón afectado, pero hay una característica. ¿No hay desviación del mediastino? La tráquea está desviada al lugar de la lesión y también el mediastino al lugar de la lesión. Pinzamiento intercostal y en contraposición el otro pulmón, ya que este no funciona, el otro funciona el doble. A eso se llama enfisema compensador o pulmón vicariante. Repito, acá el pulmón colapsa, la atelectasia pierde volumen en el pulmón y retrae las estructuras al lugar de la lesión. A ver, más o menos para que me entiendan. ¿Dónde estamos? Pantalla, ¿dónde está la pantalla? Ahí está. Entonces, el derrame, digamos, tengo aquí un derrame pleural en el lado derecho. Si es derrame, el derrame va a aumentar de volumen, va a ser efecto de masa, va a desviar la tráquea, va a desviar el corazón, o sea, desvía todo, ¿sí? Derrame. Desviación del mediastino y de la tráquea, por decir. En cambio, cuando es atelectasia, ¿la atelectasia qué hace? Colapsa. Hace esto. Pierde volumen. La tráquea se desvía al lugar de la lesión. El mediastino, ¿no? Al lugar de la lesión. Y los espacios intercostales se van a pinzar. El diafragma, ¿qué va a pasar con el diafragma? Perdió volumen. El diafragma se eleva. Son signos indirectos de atelectasia. Y este pulmón, como no funciona, el contralateral, el izquierdo, va a suplir, va a hacer un enfisema compensador, va a trabajar el doble. A eso se llama pulmón vicariante o enfisema compensador, también se lo llama. Sigamos. Pero si yo tengo unas dudas, por ejemplo, en este caso, parece que es derrame, no sé, doctor, parece que es una atelectasia, tumor, neumonía. Haremos una radiografía en decúbito lateral llamada también de Laurel. Si esta de Laurel me sale, miren, el líquido se fue para abajo, confirmo el derrame pleural. No se ve la pantalla, ve la doctor. diapositiva. Pero, ¿qué pasó con la pantalla? Ahora sí, ya se ve, ¿no?
Les decía que si es que yo tengo, por ejemplo, en este caso, esta radiografía, bueno, ya vimos. Yo tengo este tipo de radiografía. No sé si esta puede ser que sea neumonía, tumor, no sé qué es esto. Puede ser una de Laurel, y la de Laurel, si es líquido, en decúbito lateral con rayo horizontal, llamada de Laurel, va a ir para abajo. Se va a ver de esta manera. Pero si el paciente no tiene derrame, no va a ir para nada el líquido para abajo. No va a ir, se va a quedar de la misma manera. Pero en este caso, miren, el líquido se fue para abajo. Entonces, confirmamos un derrame pleural. Pero si no, podemos una ecografía. La ecografía nos va a sacar de dudas. Va a poder evidenciarse el derrame. O caso contrario, una tomografía me confirma o me descarta. Podemos ver nódulos pleurales, engrosamiento pleural, masas pulmonares, atelectasias y además de eso. La idea es llegar al diagnóstico. Si no sabemos el diagnóstico, tenemos que hacer toracocentesis. Suficiente con que haya entre 30 y 75 ml, suficiente. Necesitamos para muestra. Nunca se saca más de 1500 ml. ¿Por qué? Porque puede producir un edema postvacuo. Hay una toracocentesis. Vamos a poder apreciar un video. Thoracentesis is performed to assist in the diagnosis and therapeutic management of patients with pleural effusions. After anesthetizing the skin in the typical wheel fashion, anesthetize the deep tissue. Insert the needle above. Siempre hacemos la toracocentesis por encima la costilla, nunca por debajo, porque si le hacemos por debajo está el paquete vasculonervioso. Por encima está, ahí está, mire, va a entrar por encima. Por encima no hay ningún nervio, no hay vasos, nada. Pero si tú le das por debajo de la costilla, vas a dar en el paquete vasculonervioso. Se puede infiltrar con lidocaína. As the needle advances, identify the pleural space by the presence of pleural fluid aspirate in the syringe. Placing a sterile gloved finger on the needle at the point where it exits the skin approximates the length of the insertion. La anterior era una toracocentesis diagnóstica y esta va a ser terapéutica. Evacuar todo. During needle insertion, the open stopcock valve allows aspiration of pleural fluid while minimizing the introduction of atmospheric air. The pleural fluid is used for laboratory tests. También tenemos que hacer una biopsia de pleura con la aguja de Cope para llegar al diagnóstico. Con lidocaína, sin una incisión, se toma la muestra con aguja de Cope y se puede apreciar y tomamos las muestras. Bueno, complicaciones puede ser neumotórax, reacción vasovagal, hemorragia, empiema, etc. Ahí está un neumotórax. El neumotórax, recuerden que se da porque el espacio pleural es sustituido por aire. Ese espacio virtual se vuelve en real. Acá se puede ver una imagen radiolúcida, compatible con un neumotórax. Acá hay trama broncovascular, pero acá no hay. Hasta acá llega la trama broncovascular. Este es el pulmón que ha ido colapsando. Esto se llama muñón pulmonar. A esto se llama línea de neumotórax. Acá lo mismo, ¿no? Un neumotórax. Línea de neumotórax. ¿Qué pedimos en la toracocentesis? Citoquímico, para ver qué tipo de proteínas, células tiene. Citología para ver células neoplásicas. Cultivo para ver qué tipo de gérmenes. Cultivo para tuberculosis. ADA, si es que es positivo el ADA, adenosíndeaminasa, yo pienso en tuberculosis. Dependiendo que salga, si es pus, vamos a pensar en empiema. Si es color rojizo, sanguinolento, tener que pensar nomás en cáncer. También reumático cáncer. Si es color negro, aspergilosis. Biliotórax si es verde oscuro. Empiema, ya dijimos, es turbio purulento. Si es fétido, con olor pútrido, fétido, pensaré en anaerobios. Esto, por ejemplo, es un amarillo citrino. En tuberculosis se puede ver. Hemotórax.
ya sea en trauma o también en neoplasia se puede dar esto. Piotórax, hidrotórax. Esto es un trasudado, un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo. Kilotórax, se puede dar en neoplasias. Ceremático, traumático puede ser o puede ser nomás una neoplasia. La idea es saber si es un trasudado o un exudado. ¿Cuándo es trasudado? Cuando tiene proteínas muy bajas y exudado cuando tiene proteínas muy elevadas. Podemos aplicar los criterios de Light, dividir las proteínas pleurales sobre las proteínas del suero. Si te sale menos de 0,5 es un trasudado, más de 0,5 es un exudado. Exudado ya se acuerdan, patológico, no patológico. LDH lo mismo, se divide. LDH de la pleura sobre el suero, menor de 0,6 trasudado, mayor de 0,6 exudado, patológico. O LDH simplemente mayor a 200 exudado, menor de 200 trasudado. Esto es lo mismo, exudados, voy a pensar infecciones, ya dijimos, paraneumónicas, empiemas, neoplasias, tuberculosis, cáncer, etcétera, etcétera. Trasudados, insuficiencia cardíaca, sobrehidratación, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, disproteinemias y demás. En el líquido yo tengo que saber, pleural, si tiene a predominio de polimorfonucleares, proceso agudo, derrame paraneumónico, tromboembolia pulmonar, o si es a predominio de mononucleares, tendré que pensar en proceso crónico, tuberculosis, cáncer, sarcoidosis y demás. Ustedes me dirán qué tipo de líquido es este. ¿Es exudado o trasudado? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede ver algo? Las Todos proteínas, están. doctor. ¿Perdón? También Es es exudado importante. porque está mayor a 5. ¿Cuánto sería el límite? Menor de 5 trasudado, mayor a 5 exudado. Claro, pero tenemos que tomar en cuenta las proteínas del líquido pleural. Estas solamente son de pleura. A ver, digamos que tiene proteínas, el proteinograma tiene en el suero, o sea, en sangre. Supongamos que el paciente tiene 6 gramos. A ver, divida. 6 gramos tiene. ¿Cómo se divide? ¿Qué tienen que hacer? Dividir las proteínas pleurales que tenemos en el resultado sobre las proteínas del suero. Adelante. Les dije que las proteínas del suero son, ¿cuánto les dije? 6 gramos, ¿no? Dividan 5.4 de líquido pleural sobre 6 gramos del suero. ¿Cuánto sale? $0,9, doctor. Bueno, ¿qué sería exudado o trasudado? Exudado, doctor. Exudado, doctor. Exudado, doctor. Sería un exudado, ¿no? Mayor a 0,5 es un exudado, menor de 0,5 es un trasudado. Es patológico, este líquido es patológico, pero cuando no tengo yo las proteínas en el suero, me puedo guiar simplemente indicando de que si es menos de 3 gramos en este líquido simplemente, es un trasudado. Más de 3 gramos es un trasudado. ¿Es un proceso agudo o crónico? ¿Qué predominan? ¿Polimorfonucleares o mononucleares? ¿Es agudo o crónico este proceso? Crónico. Crónico. Sí, pensaré en qué voy a pensar. En una neoplasia o una tuberculosis. Muy bien. Pero tuberculosis salió baciloscopía, tinción del cielo Nielsen negativo. ¿Será tuberculosis? Miren, no se observa bacilo ácido alcohol resistentes. Una neoplasia. Pero yo les digo que esto es tuberculosis. ¿Me cree o no me cree? No, Ya, porque dice no se ¿alguien más? observa ámbar. ¿Perdón? No es tuberculosis porque no se observa ámbar. Muy Los bien. bacilos. Buena deducción. Pero, ¿algo más? ¿Alguien quiere complementar con algo? Puede ser una tuberculosis extrapulmonar. Es probablemente una tuberculosis extrapulmonar, porque es fuera del pulmón, es en el espacio pleural, no es pulmonar esto. No es del parénquima pulmonar, es de la pleura, ¿no? Por ende, tiene que ser extrapulmonar. Pero, ¿será tuberculosis pleural si la baciloscopía es negativa? No, doctor.
Puede ser una extrapulmonar. No, por eso les digo, si es tuberculosis, sí o sí va a ser extrapulmonar. ¿Por qué? Porque la lesión está en la pleura, no está en el parénquima pulmonar. El derrame pleural. La única, bueno, ¿vimos tuberculosis o no vimos tuberculosis? No, ¿Vimos doctor. el tema de tuberculosis? Todavía, doctor. Bueno, cuando veamos tuberculosis Todavía, vamos a doctor. poder ver eso. En conclusión, la tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar. Las extrapulmonares son la pleural, peritoneal, meningia, ganglionar, ósea, etcétera, etcétera. Esta sería una extrapulmonar. Pero la pregunta ¿es tuberculosis sí o no? Me dijeron algunos sí, algunos no. ¿Qué creen los demás? ¿Y por qué? Probablemente. ¿Por qué? Probablemente. Pero aquí dice baciloscopía negativa, no se observa VAR. Pero los mononucleares están positivos. O los Ya, leucocitos. la pregunta, no se observan bacilos de tuberculosis, dice, en este líquido. ¿Será tuberculosis a pesar de eso? Es la pregunta. ¿O descartamos tuberculosis completamente? En este caso, doctor, como la muestra es del líquido pleural, yo creo que se descartaría. ¿Ya? ¿Otros comentarios? ¿Se volvería a hacer el ¿No análisis? tienen que ser 3 pruebas? En esputo se hace 2, ya no 3, 2 se hace actualmente. 2 baciloscopías, ¿no? De esputo. Puede ser una prueba falso positivo. Ya, ¿Podría ya. ser un falso negativo por la mala toma de prueba? ¿Mala muestra? Bien, doctor, puede ser que se puede ver, ¿no?, los signos y síntomas del paciente, ¿no?, para descartar si es tuberculosis. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo? Está bien la discusión. También evaluar la zona endémica. Ya. Yo les digo que este paciente tiene tuberculosis. ¿Qué cree? Yo creo que hay que analizar bien la anamnesis. Ya, muy bien. Su mamá enfermó de Donde tuberculosis. Él está enfermo hace un mes con fiebre en la noche, tiene tos sin flema, ha perdido peso 10 kilos y su mamá enfermó de tuberculosis hace 2 años. Pero le hicieron de flema, salió negativa la baciloscopía y le hicieron una toracocentesis. Este es el laboratorio de la toracocentesis del citoquímico. ¿Algún dato más? Probablemente tuberculosis. Bueno, a ver. Entonces, nunca esperen encontrar, nunca esperen encontrar en el derrame pleural, en el citoquímico, bacilos. Siempre va a salir negativo a pesar de que sea tuberculosis. ¿Por qué? Porque tiene baja población bacilar en las extrapulmonares y generalmente siempre salen la baciloscopía, tinción de Nielsen, negativas. Entonces no se confíen en esto porque muchos se confían. Salió negativa, entonces no es tuberculosis. No nos ayuda mucho la tinción en este caso. Pero tiene varios datos de que es exudado, de que tiene mononuclear proceso crónico. El ADA, adenosina-deaminasa, me va a ayudar bastante en TB. Si sale positivo el ADA, yo casi un 80, un 90% indico de que sea tuberculosis. Claro, puede haber falsos positivos. LDH también, bueno, el LDH es para ver exudado, trasudado, ¿no? Entonces el ADA me va a ayudar a discernir ese pequeño dilema. Pleuritis crónica, también hay que hacer la biopsia para ver si es o no es TB. Si pensamos en TB, va a ver células gigantes multinucleadas de Langhans con contenido gaseoso y granulomas. Y pensamos en TB. Toracoscopía, si no llegamos al diagnóstico con la toracocentesis biopsia, o si no una toracotomía, pues no, hay que operarlo, abrir, o broncoscopía. Conclusiones ante el derrame pleural, siempre tenemos que hacer una toracocentesis si no sabemos el diagnóstico. Tenemos que discernir entre trasudado y exudado. Y además de eso, tenemos que siempre tomar en cuenta la evolución del paciente, ¿no?
Generalmente los exudados que permanecen sin diagnóstico, luego del análisis habituales, en general tienen una evolución benigna. Tiene solución, la idea es realizar los estudios correspondientes. Bueno, ¿alguna duda que tengan, alguna pregunta? Adelante, por favor. Doctor, ¿lo puede explicar lo de la ADA, los valores y eso? Por favor. El ADA, la adenosindeaminasa, es una prueba que se solicita en todos los líquidos biológicos, vale decir, tú puedes pedir el líquido tanto acítico, pleural, pericárdico, de líquido cefalorraquídeo. Si te sale positivo, casi puedes pensar en TB, pero siempre hay falsos positivos, repito. Pero, como les digo, se tiene que hacer ante todo derrame pleural, ante toda ascitis, ante todo derrame pleural. Ante sospecha de meningitis, hacemos ADA, solicitamos ADA en cualquier líquido biológico. ¿Entendido? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Algún comentario? Gracias, doctor. Doctor, en un derrame pleural por insuficiencia cardíaca, ¿cuál emitora es más predisponente a ese derrame? Bueno, en teoría, o sea, una cosa es la teoría y la práctica. Indistintamente se pueden dar los dos emitores. Pero en teoría, te dice el izquierdo, en algunos vas a leer el derecho, o sea, generalmente, más bien, en silencio pueden colocar quién está con él. Ahora sí. Generalmente, cuando es un derrame pleural por un proceso cardíaco, es bilateral. Si yo veo un derrame pleural bilateral, yo digo, este paciente no tiene un proceso pleural, debe tener un proceso cardíaco, o sistémico, o es renal, pero los derrames pleurales unilaterales, puedo pensar que son de... Alguien está con el audio, ¿no? ¿Quién está con el audio? A ver, por favor, dígale que apague. ¿Ya pudo apagar? Sí, doctor, ya se lo apagué. Bueno. Si son bilaterales, voy a pensar en problemas de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrítico, problemas hepáticos, o sea, trasudados. Pero si son unilaterales, generalmente pueden ser exudados, ¿no? Patológicos, o sea, una TB, una neoplasia pleural, o algo que esté afectando a la pleura, netamente. Bueno, ¿algún comentario más que tengan? Bueno, muchas gracias por la atención, pues entonces nos vemos la próxima clase, el día lunes, ¿no? Ya están pasando las prácticas, ¿no? Con algunos auxiliares les dije que podían ya interactuar virtualmente. No hay todavía clases presenciales hospitalarias, todo es virtual por el momento. Sí, ¿no?